La verdad sea dicha, me hubiera gustado empezar este partido celebrando la victoria que tuvimos contra el Atlético de Madrid, ya que va dedicado a eso mismo el vídeo, pero sinceramente me cuesta mucho hacer este vídeo sin mencionar una de las cosas que nos tiene preocupados y preocupadas a todo el barcelonismo ahora mismo. Esto lo estoy grabando a mediodía, todavía no ha salido ningún comunicado. Salió muy mal parada Eva Payor de ese partido y vamos a comentar lo que es ese partido y esperar a ver si se sube algún comunicado o no. Ya sabéis que yo a posteriori pues intentaré editarlo, pero si no pues lo intentaré poner de alguna forma para que todo el mundo se entere de lo que le ha pasado a Eva Payor, ya que estamos muy pendientes de ella. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo la verdad es que estoy como cuando sabes que te van a dar la nota de un examen y no te ha salido nada bien y estás como todo el día esperando a que te den esa nota del examen o esa noticia complicada o tal, pues estoy un poco así. Es verdad que he podido seguir con mi vida, debo decirlo, pero como que se respira un aura, un ambiente bastante distinto. En lo que engloba todo lo que es el Barça y el culerismo. Es cierto que el Barça ganó contra el Atlético de Madrid 0-6. Vamos a comentar ese partido. Y vamos a hablar primero de los 11. Un 11 muy titular. La única cambio que podía haber era Claudia Pina, que no fue titular en el partido anterior porque venía de esas molestias. Fue titular Salma Parayuelo y en este partido pues ha sido Claudia Pina y el resto pues ya lo conocéis. 200 partidos para Graham Hansen. Y pues empezamos muy pronto, empezamos con un 0-1 en el minuto 1 prácticamente, con el Barça asediando el área rival del Atlético de Madrid. Marcó Esme. Y bueno, a destacar que no funcionó la pantalla para el FVS, el bar este low cost que tenemos en Liga F, hasta el minuto 17 de partido, que lo anunciaron, digamos, con un grafismo, pero las árbitras no pudieron ir a revisar ese primer gol del Barça. Luego el resto obviamente sí que lo revisaron, de hecho incluso pedimos un penalti, que también hablaremos de él más tarde. Hubo un 1 versus 1 que fue para mí la acción de peligro más destacada del Atlético de Madrid, de Gio en carrera, que estuvo contra Cata, con un pase que se deshicieron de las centrales, en específico de Mapi León, que creo que no tuvo su mejor día, y tuvo que correr Patri detrás de Gio, pero ya no la alcanzó y paró Cata esa ocasión de gol, porque era un gol cantado del Atlético de Madrid que ponía el empate al marcador y bueno, quizás las cosas pues hubieran sido totalmente distintas con ese empate. El Barça, que yo lo que veía es que le ponía mucha velocidad al partido, sobre todo en los primeros 15 minutos. El Atlético de Madrid se puso a la altura en el sentido físico de la palabra, intentando estar presentes cuando hubiera alguna pérdida del balón del Barça, algún error no forzado. Sin embargo, no pasaban de medio campo las del Atlético de Madrid, combinando, obviamente. Y el Barça estuvo muy a la presión, consiguiendo que el Atlético de Madrid no pudiera salir con el balón. Muchas ocasiones donde presionaron a Lola Gallardo bastante heavy. Se notaba muchísimo que eso lo tenían muy practicado y creo que fue una buena estrategia porque en el Atlético de Madrid creo que no estuvo cómodo en ningún momento, aunque también tenían su plan de partido bastante claro, que era esta presión, esta rapidez, estar ahí. Lo que pasa que el Barça pues cometió muy pocos errores, por no decir ninguno, y pudieron aprovechar muy pocos balones, por no decir 2 jugadas destacadas, con 2 pases que se metieron en campo rival, pero frenadas por el Barça. Un guijarrazo en el minuto 40, así ajustadito al palo, muy colocado el balón. Ella se la coloca también para tener el hueco, encuentra el hueco y pues para adentro, de esas que realmente solo puedes hacer Patri con tanta potencia que obviamente pues Lola Gallardo no pudo hacer nada. Luego hubo un cambio que no entró muy bien, pero sí que es verdad que parece ser que Patri Jarro tenía alguna molestia en el pie y entró Serra Jordi por Patri.
Así que bueno, también estamos un poco a la espera de que nos dicen sobre Patrick y Harrow. Yo espero que sean solo molestias y ya está, y que con un poco de descanso lo puedan, bueno, lo puedan solucionar. Payyor marcó en el minuto 52 entre dos centrales a pase de Aitana. Una Aitana que no estuvo desaparecida, pero tampoco creo que fuera un partido demasiado destacado. Creo que del centro del campo estuvieron muy bien, debo decirlo. Me gustó mucho cómo combinaron, más que nada porque el Atlético de Madrid estuvo presionando mucho y no tuvieron ninguna pérdida de balón, y esto que yo creo que es muy destacable. Y creo que Aitana igual no destacó, pero tampoco destacó ninguna del centro del campo, pero porque estaban más pendientes de defender, de no hacer errores, de combinar bien, que no tanto de atacar. Y aún así, mira la calidad de Aitana, es que son 5 balones de oro, gente, entre Alexia y Aitana. Es normal que al final saquen muchas asistencias, incluso muchos goles, porque Alexia marcó en el 62, un golazo ajustado al palo de Lola Gallardo, también bastante calcado al de Patrick Harrow, triangulando con Aitana y en el borde del área, que la jugada me pareció preciosa. Y luego venimos aquí pues a lo duro del partido, que fue esa lesión de Payyor, que salió llorando, doliéndose un montón de la rodilla. Hay un frame de a partido único, creo que fue el medio que lo sacó. Igual ahora estoy patinando, pero lo tendréis por Twitter seguramente, por si lo queréis ver. Yo doy créditos a las imágenes. Donde se ve bastante bien que la rodilla se le va un poco de lado a Payyor y encima la jugadora del Atlético de Madrid se le echa encima. No fue la única que sufrió un poco este desquite del Atlético de Madrid. Me molestó bastante los últimos 20 minutos. Voy a dejarlo para el final del partido, vamos a terminar de comentar los goles y hablamos de todo esto. Vicky marcó en el 84 a centro de Salma, pero con una delicatessen de Alexia, que le dio así un balón bombeadito para Salma, que Salma ya puso el centro, y ya estaría. Y luego, para rematar ya este partidazo, marcó Aleixandri, ex del Atlético de Madrid, que puso el 0-6 de cabeza en el descuento, que es, atención, el primer gol de Laia en el Barça, en el equipo de su vida. Vamos a comentar un poco más esto de los 20 minutos del Atlético de Madrid. Me pareció que era ciertamente innecesario. Creo que no es normal que te desquites al final del partido cuando está todo ya cerrado, con unas faltas innecesarias por detrás, sin el balón jugado prácticamente. Vale, que entiendo que son acciones de peligro que quieras evitar y que las únicas formas que puedas tener sea metiendo patadas por detrás o a destiempo. Lo puedo entender, yo no lo comparto personalmente porque ya es un partido muy perdido. Iban 0-4, eso era irremontable en el 70. No creo que fuera necesario y sinceramente vi algunas acciones que me parecieron más de desquite, de rabia, que no tanto de voy a intentar que no me marquen un gol más. Y esto lo digo desde mi opinión personal y sé que nadie lo hizo a propósito. Pero creo que hay que hacer un pensar respecto a esto, porque el partido no fue malo por parte del Atlético de Madrid. Aguantaron muy bien, sobre todo los 30 primeros minutos hasta la media parte. Luego ya obviamente pues el Barça empieza a asediar, pero al ritmo competitivo se lo aguantó mucho. No fue un toreo, de hecho yo disfruté mucho viendo el partido hasta que llegaron esos últimos 30-20 minutos del final del partido, que ya era como caos y destrucción, pero destrucción de verdad, ¿sabes? No caótica. Me molesta un poco eso, porque creo que entramos en una dinámica de juego muy peligrosa. Y ya en clave Barça, cuando salga el comunicado de Payyor, digamos, haré un vídeo aparte hablando de todo esto, pero me parece una lesión que esperemos que no sea mucho, pero no pinta nada bien, muy complicada para el Barça, porque no hay recambio para Payyor, no lo hay. Puedes hacer inventos, puedes poner a Pina de 9, ¿no? Hacer este invento a Kika de 9, y yo no diré nunca esto, pero Alexia de 9
Yo no voy a fingir más demencia con Alexia de 9. Estuve una temporada entera aguantando a Alexia de 9. Y sí, aguantando porque desperdicias mucho talento ahí. ¿Te lo va a hacer bien? Sí, porque es Alexia. Igual que si pusieras a Aitana también te lo haría bien al final. Pero creo que hay jugadoras que te lo pueden hacer mucho mejor ahí. Y sin duda nunca te lo harán tan bien como te lo hace Payor. No vamos a tener a esa killer, a esa jugadora que está ahí esperándola en el área. Y me jode muchísimo porque creo que también era un inicio de temporada de Eva Payor, que ya lo estábamos comentando aquí, que era buenísimo. Saldrán las notas de las jugadoras por aquí. De mientras, Alexia, que se llevó el MVP, perdón, es que me van acudiendo cosas a la cabeza. Y me molesta el hecho de que Payor se vaya a perder probablemente toda la temporada. Todo esto lo estoy dando como por sentado. Porque es una jugadora muy necesaria, es una jugadora que aporta muchísimo y es una jugadora que se merece muchísimo, y creo que aquí está la clave. Por cierto, esta mañana se ha anunciado la renovación de Kata Koi. Dejadme en comentarios si queréis que haga un vídeo sobre esta renovación, pero Kata Koi hasta 2029. Yo personalmente muy contenta, creo que a día de hoy no hay mejor portera que Kata Koi, o al menos no hay una mejor portera que se pueda adaptar también al estilo de juego del Barça, por mucho que yo a veces diga que sus regates me dan saltos sustos, y es que es verdad, sus regates me dan saltos sustos, pero tiene mucha calidad, gente, y es una de las mejores porteras a día de hoy. Yo estoy muy contenta de que haya sido hasta 2029 y estoy muy contenta de que no hayan puesto ni media pega en las negociaciones de la renovación, que eso a día de hoy también es de aplaudir por parte del management de ella. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. El próximo vídeo seguramente será el de Payor, lo siento, pero creo que es necesario intentar hacer un vídeo para buscar alternativas y expectativas de lo que nos espera a partir de ahora con esta posible, casi confirmada lesión. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!